Estoy grabando ya y comenzamos ahí 6:34 con la grabación. Las 6:30 ya iba a comenzar pues la clase y los estudiantes habían comenzado a ingresar. Y vamos a continuar con lo que ya habíamos iniciado la sesión pasada, es el tema de la buena fe. Para mí es importante, para mí es importante que ustedes entiendan o vislumbren la importancia de la buena fe en el marco del contrato, porque la buena fe es la que nos permite entender para qué sirven los contratos. Eso, más allá de un espíritu individualista o de las libertades, ¿sí? Que también nos ayuda a entender incluso por qué es que los contratos resultan siendo obligatorios y deben ser cumplidos por las partes, ¿vale? Justamente al respecto, nosotros tenemos que reflexionar acerca de la naturaleza del contrato. Entonces, esa naturaleza del contrato, pues eso no está como tal en las lecturas, pero sí es algo que la profesora Marta Lucía Emilio Real analiza en varios textos que ella tiene en su portafolio académico, si se puede decir, ¿sí? Específicamente en el libro que ella escribió, La buena fe en el derecho romano, extensiones acerca de los deberes de comportamiento entre las partes, que es la tesis de doctorado de ella, que publicó la Universidad de Externado en conjunto con la Tor Vergata de Roma, en Italia. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? Cuando estamos nosotros hablando del contrato, nosotros decimos que el contrato es contrato a partir de una idea primigenia, y es la reciprocidad. ¿Listo? Me explico. El hecho de que el contrato obligue, ¿sí? De que sea vinculante entre las partes, ¿sí? Es porque cuando uno se pone a mirar la estructura del contrato, que es cosa que pues más adelante vamos a mirar con más detalle, ¿sí? Nosotros podemos observar con claridad que las dos partes, por regla general, ¿sí? Y hablándolo específicamente de los contratos bilaterales, que resultan siendo la gran mayoría de los contratos, ¿sí? Es el hecho de que yo me obligo porque el otro se obliga, ¿sí? El otro se obliga porque yo me obligo. Y esa es básicamente la idea de la reciprocidad de las obligaciones, ¿sí? Es algo que en su momento, un jurisconsulto romano Laveón, ¿sí? Laveón, explicaba a partir del concepto sinalagma. Se los voy a escribir ahí en el chat para que ustedes, ¿sí? Y ese sinalagma es algo que en griego se entendía por los griegos y que pues, los romanos en su momento entendían como la ultra citroque obligatio, ¿sí? Y sinalagma y ultra citroque obligatio traducen al español como la obligación del uno con el otro o la obligación del uno y del otro. ¿Listo? Que hace específicamente referencia a ese carácter de la reciprocidad. ¿Listo? Este concepto, ese concepto que retoma Laveón, ¿sí? ¿Sí? Y que también se lo estoy ahí escribiendo, es más adelante analizado también por otro jurisconsulto del derecho romano llamado Aristón, y también se lo estoy escribiendo, ¿sí? Aristón, ¿sí? Y Aristón, efectivamente, él dice, claro, hay una reciprocidad. Y esa reciprocidad, aunque es algo, pues, que de una u otra manera
cualifica el contrato, esa reciprocidad no se da en el sentido de que el consenso entre las partes en ponerse de acuerdo frente a unos determinados elementos obligatorios del uno y del otro, que es lo que trata de suponer Laveón. Aristón, por el contrario, sí dice, venga, la reciprocidad es porque yo doy porque el otro da, ¿sí? Yo hago porque el otro hace, o doy porque el otro hace, ¿sí? Que es retomar de una u otra manera unas reglas o unas premisas del derecho romano que se condensan en ese do ut des, facio, facio ut faciem, ¿sí? Y do ut faciem. ¿Listo? Doy para que des, hago para que hagas y doy para que hagas. ¿Listo? Y para él, entonces, para Ariston, como si ustedes están dándose cuenta, o sea, o sea, la reciprocidad en el caso de, o sea, del Adeon, estamos hablando de que no, o sea, es el acuerdo entre las partes donde, claro, o sea, hay una directa correspondencia entre el ánimo que tiene el uno y el otro para obligarse. ¿Listo? La reciprocidad. Mientras que en Ariston, cuando yo digo, doy para que hagas, hago para que hagas y doy para que des, o sea, la reciprocidad él la está colocando en materia económica, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Para Ariston, la reciprocidad del contrato es porque la prestación mía en materia económica se corresponde en materia económica con lo que el otro va a realizar. O sea, Profe, hay ¿puede repetir eso? equilibrio contractual. Señor, ¿Cómo dijo? O sea, la o sea, reciprocidad del contrato, ¿cómo? Para Aristón, la reciprocidad del contrato se mide en la co-correspondencia o en la directa, sí, en la co-correspondencia de una obligación frente a la otra en perspectiva económica. Es decir, ambas obligaciones son equilibradas, ¿sí? O sea, hablamos de un equilibrio contractual a partir de Aristón, ¿sí? ¿Listo? Profe, pero ¿cuál era la diferencia entre Laveón y Aristón? Bueno, ¿El lado económico? hay mucho y esta es la consecuencia. Resulta que para o sea, la no entendía esa correspondencia entre, entre, entre las obligaciones en materia económica, ¿sí? Y pues para Laveón pareciera que no existiese como tal un criterio de equilibrio contractual, porque eso es un desarrollo de Aristón. Ojo, aquí la diferencia es el equilibrio contractual. Y ese equilibrio contractual es el que me lleva a partir de la buena fe, a decir, venga, si yo negocio un contrato, ¿sí? Si yo negocio un contrato, lo que yo voy a hacer en beneficio, o sea, el beneficio económico que yo, Lucas Grande Jiménez, va a obtener, no puede ser excesivo frente a la ganancia o la magra ganancia que va a tener Andrés Felipe. Es decir, obviamente hay ciertos desequilibrios en los contratos, solamente que no pueden ser abismales, ¿sí? Al punto de que ese abuso en la posición del contrato, ¿sí? Sea parte como tal de ese mismo contrato, ¿sí? La buena fe entonces, en materia contractual, desde Ariston se ve, bueno, desde el campo económico, el equilibrio del contrato viene siendo la regla, porque lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a hacer debe guardar directa correspondencia con lo que la otra persona va a hacer, ¿sí? 1 a 1, no 1 a 100, o si no 1 a 10, pero no 1 a 1000. ¿Sí me hago entender? Eso es para Aristón. Y esa concepción es la que
inspira, es la que inspira instituciones hoy por hoy presentes en nuestro derecho, como lo es la teoría de la imprevisión del contrato, ¿sí? La teoría de la imprevisión del contrato, o denominada también como la cláusula rebus sic stantibus, y también se la voy a escribir por acá, cláusula rebus sic stantibus, ¿sí? Pero que también inspira algunos remedios contractuales, ¿sí? Que analizan la génesis del contrato, como lo es la institución de la lesión en orden. ¿Listo? La buena fe llega a ese punto. ¿Listo? Ese equilibrio del contrato es la perspectiva de Aristón, y donde la buena fe cumple un papel muy determinado en el sentido de, bueno, lo que yo gano no es desproporcionado. Lo que el otro gana no es desproporcionado, sino que guarda una cierta relación, ¿sí? Que no resulta abusiva, ¿sí? Que no resulta leonina, ¿sí? Y por lo mismo y tanto se puede hablar de equilibrio del contrato. ¿Listo? Entonces, la reciprocidad, según, vuelvo y reitero, para que esto quede claro, el papel que juega la buena fe en la reciprocidad, según la Beón, es exigir y proteger el equilibrio del contrato. Protege el equilibrio del contrato. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? Ustedes me van a decir, profesor, pero es que eso para qué carajos. Profe, qué pena, me enredé. Tengo entendido que, según lo que usted dijo al principio, Aristón es el que maneja el equilibrio contractual. Sí. Y la Beón es el que fija que efectivamente debe haber un acuerdo entre las partes obligándose la una con la otra. ¿Estoy bien? Bueno, de hecho, bueno, voy a repetírtelo a favor tuyo. Perdón, si yo lo aterrizo a la realidad, digamos, cuando usted habla del equilibrio contractual y de esa cláusula, que ya se me olvidó el latín, eso es quizá como aterrizándolo a los procesos que hoy se conocen como procesos de lesión enorme. Vamos a clarificar varias ideas. ¿Listo? Vale. ¿Listo? Primero, tanto la Beón como Aristón hablan acerca de la reciprocidad del contrato. Ambos la hablan. ¿Sí? Ambos la hablan. Solamente que el enfoque que ellos le dan es diferente. ¿Sí? Aunque apuntan a las mismas consecuencias, porque pues de una u otra manera allí en ambos casos juega un papel importante, sino imprescindible, la buena fe. ¿Listo? Por un lado, vamos a hablar puntualmente de la Beón. La Beón dice, el contrato es la ultrocitroque obligatio, que es el acto que engendra obligaciones para el uno y para el otro, o del uno y el otro, tal cual los romanos, tal cual los griegos entienden como sinalagma, que es más o menos algo así que dice el digesto 50, 16, 19. Así que ese es el texto romano del que se extrae la teoría según la Beón. ¿Listo? El punto es que la Beón, cuando dice la ultrocitroque obligatio, él le da un enfoque más consensual. ¿Sí? Es decir, para él hay contrato a partir del acuerdo que tiene Andrés con Patricia o Andrés con Diana, o si no, Haider con Dayana, ¿sí? Para poder decir, venga, nosotros nos vinculamos. Nos volvemos mutuamente esclavos, ¿sí? Y ese acto de convertirse mutuamente en esclavos, ¿sí? Juega un papel en ese acto, juega un papel muy importante la buena fe en la medida de que el negocio jurídico puede tener origen a partir del simple consenso de las partes. ¿Sí?
Y de esa situación se derivan muchas circunstancias a la luz de la buena fe, como por ejemplo el hecho de que, bueno, ¿por qué el deudor tiene que cumplir? Y la más importante de todas las consecuencias es, si no es porque a mí me van a lanzar de la roca tapella y a mí me van a ejecutar, es porque yo procuro hacer el bien a mi contraparte. Esas son consecuencias importantes de, bueno, porque, o sea, de ese consensualismo o de esa reciprocidad vista desde el consensualismo de la Beón. ¿Listo? Y que tienen sus implicaciones en el hoy por hoy. Chicos, si ustedes se ponen a mirar, listo, yo me obligo para con ustedes, yo me obligo para con el banco. ¿Qué pasa si yo al banco le quedo mal? ¿Mm? Pues sencillamente el banco a mí me reporta centrales de riesgos y mi hoja de vida queda cagada. Eso no es cierto. Y son consecuencias de esa ultrachitroque obligación y de ese consensualismo en el que nace esa ultrachitroque obligación. ¿Listo, Patricia? Sí, profe. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista de Aristón, Aristón también afirma la reciprocidad. Solamente que para él la reciprocidad no está vista desde el simple hecho de que venga, o sea, nos ponemos de acuerdo. No, sino que para él la reciprocidad está objetivizada. ¿Por qué objetivizada? Porque se enfoca en la prestación, en la obligación, en aquello para lo cual yo me comprometo frente a aquello por el cual tú te obligas. ¿Listo? Que digamos, yo, Lucas Grande Jiménez, me obligo a pagarte 100 millones de pesos frente a una casa que debería estar costando 100 millones de pesos. ¿Listo? Y si estamos hablando en el marco de una compra-venta, en el marco de una compra-venta, nosotros estamos hablando de, listo, una correspondencia entre la obligación de dar una cosa a cambio de la correspondencia con la obligación de entregar una suma de dinero. ¿Cierto? ¿Cierto? Son dos obligaciones que guardan correspondencia. 100 millones de pesos por una casa, 100 millones de pesos. ¿Listo? Doy para que des. Hago para que hagas. Doy para que hagas. Yo le pago, ¿sí? Yo le pago a usted 100 millones de pesos para que usted me haga un desarrollo tecnológico, ¿sí? Que valga justamente los 100 millones de pesos. No es que me haga un desarrollo que esté sustentado que tenga un parecido, ¿sí? A los dibujos de Cusco el emperador, ¿sí? Que no. ¿Mm? Pero si yo estoy pagando 100 millones de pesos es porque, o sea, me voy a desangrar y espero que ese sangre se traduzca en algo que valga la pena y que se corresponda con los 100 millones de pesos que estoy pagando. ¿Es o no es cierto? ¿Sí? Es como que ustedes, chicos, vayan y se coman una hamburguesa en Camachos, ¿sí? Bueno, Diana de pronto tendrá la referencia de Camacho si va a Gran Estación en Bogotá. Pero los que estamos. No, profe, yo conozco Camacho, allá en Bucaramanga. Ah, bueno, menos mal. ¿Y hace Sí. cuánto no viene a Bucaramanga? Pues bueno, ahorita el semestre pasado. Ah, bueno. Listo. Pues cuando venga, todos echamos hamburguesa en Camachos. Aunque he descubierto que hay un lugar que le mete la pata a Camachos, personalmente, y se llama Del Valle. Pero eso es otro cuento, esos son chismes que uno ya podrá hablar con el profesor Luqui ahí después de clase. ¿Listo? Si uno va a Camachos y uno va a pagar una hamburguesa de 45.000 pesos, ¿uno qué espera, chicos? Pues que se la Claro, ya no. Calidad. Claro, mire, que la hamburguesa no solamente sea carne Angus, sino que tenga, o sea, todo, absolutamente todo. O sea, uno paga por una experiencia religiosa, ¿cierto? Pero si uno va a pagar 40.000 pesos, 50.000 pesos por una hamburguesa que tiene las mismas condiciones sin demeritar, ojo, sin demeritar, pero que tiene las condiciones de una hamburguesa de barrio,
La pregunta mía es, ¿hay acaso algún desequilibrio o hay equilibrio como tal en el marco de esa compra, de esa relación de compra-venta? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? No hay equilibrio. No hay equilibrio, ¿sí? No hay equilibrio. Y justamente a esa relación de equilibrio es la que hace referencia a Aristón. Lo que yo hago debe corresponderse con lo que el otro hace. ¿Listo? Y de esa figura o de esa concepción de la reciprocidad es que nacen dos figuras, principalmente dos figuras, que nos permiten proteger ese equilibrio del contrato y que son figuras que se entienden o que nacen a partir de la buena fe. La primera de ellas es la figura de la lesión enorme y la segunda de ellas es la teoría de la imprevisión o mal llamada teoría de la imprevisión, porque en realidad se llama la cláusula rebus sic stantibus. Y ambas figuras protegen el equilibrio del contrato. Solamente que la protección de ese equilibrio del contrato se da en dos momentos separados. Y esa es la gran diferencia. Mientras que la lesión enorme protege justamente ese equilibrio del contrato, ¿sí? Al momento de negociarse el contrato, es decir, lo congénito del contrato, la teoría de la imprevisión o la cláusula rebus sic stantibus trata de proteger ese equilibrio contractual que se rompe por circunstancias imprevisibles e irresistibles. Pensemos una pandemia. Que la pandemia, o sea, el contrato cuando fue originalmente creado, previsto, listo, está, digamos, 1-1 o 1-10, pero llega una pandemia X y entonces esa pandemia X hace que si yo voy a cumplir el contrato, la relación del contrato no sea de 1-10, sino de 1-1000. Luego yo para cumplir me tengo que desangrar. ¿Sí? Me tengo que desangrar. Y si yo me desangro, el otro se beneficia de la sangre que sale de mí. En otras palabras, o para hacer o sea, porque estoy siendo muy gráfico, ¿sí? Quisiera entonces decir, señores, estamos hablando entonces de un contrato donde yo o sea, o sea, el cumplimiento es mayormente lesivo para mí y para mi contraparte es mayormente oneroso, excesivamente oneroso. ¿Listo? ¿Listo, Patricia? Sí, profe, ya me quedó más claro. Listo. Esa es la relación. Entonces, miren, chicos, el contrato, lo que nos permite entonces definir que el contrato es justamente la idea de reciprocidad, la reciprocidad. Decimos que un contrato es un contrato porque el contrato contiene obligaciones, ¿sí? Contiene obligaciones para ambas partes. ¿Listo? Pero también porque las obligaciones que ambas partes asumen se corresponden entre sí. Y allí entonces la buena fe juega un papel muy importante. Juega un papel muy importante. Porque no es solamente el hecho de que yo, Lucas Grande Jiménez, ¿sí? O sea, me obliga para con el otro, sino que yo actúe, ¿sí? En procura de ese equilibrio negocial, ¿sí? De ese equilibrio económico. ¿Listo? ¿Listo? Jessica, ¿tienes dudas hasta el momento? No, profe, ¿Segurolas? seguro las. Listo. Dayana, ¿tienes preguntas hasta el momento? Dayana. Hello, it's me. Bueno, No, profe. Tenía el micrófono desactivado. ok, listo. Haider. Sí, profe. Me quedó claro el tema de la reciprocidad, lo que es la idea del contrato y pues que ambas partes tienen obligaciones, pero lo de que ambas partes tienen obligaciones lo acompañaste de algo más que no capté.
No, ¿me puede repetir? Es que no le escuché bien. Que me queda clara la idea de la reciprocidad, la constitución del contrato, por así decirlo, y lo de que ambas partes tienen obligaciones. Bien, Al decir eso, mencionaste algo más que no alcancé a entender. bueno, El equilibrio negocial. sí, el equilibrio negocial. Eso es lo que yo estoy tratando de decirme. O sea, el Sí, contrato es o sea, por definición, el contrato es esto. Ultro citroque obligatio, es decir, reciprocidad de prestaciones. Es el acto por medio del cual se originan obligaciones para ambas partes, ¿cierto? Pero las prestaciones que asumen ambas partes, a su vez, deben ser prestaciones que se correspondan entre sí, ¿sí? Y si se corresponden entre sí, entonces hablamos de un equilibrio negocial. ¿Listo? Lo que yo voy a dar, guarda equilibrio con lo que usted me va a dar. Lo que yo voy a hacer, guarda equilibrio con lo que Dayana va a hacer. Lo que yo voy a dar, eso, guarda equilibrio con lo que Diana va a hacer por mí. ¿Listo? vale. Sí, eso va relacionado al, ya lo dijiste, ut des y El facio y do ut facio. des, facio ut faciem y el do ut faciem. Ustedes van a terminar hablando latín de una u otra manera. No sé si eso es defecto o no sé si la verdad, pero para mí, o sea, y eso yo creo que no sé si eso es virtud o qué, pero para mí entender el tema del contrato no se puede entender, no se puede de manera aislada sin el derecho romano, ¿sí? Porque, o sea, todas las instituciones nuestras en materia de contratos devienen directamente del derecho romano. Entonces, por lo menos para mí, o sea, eso es un imprescindible, ¿listo? Y pues hay que necesariamente mencionar lo que son los términos en latín, ¿listo? Pero no es para que ustedes en un tribunal o para que, sí, eh, ustedes impresionen a sus parejas, no, yo sé hablar en latín, y entonces dice, ay, dime algo en latín, algo bien romántico en latín, y terminen diciendo indubio pro reo, ¿sí? Entonces, como que, entonces no es para una cosa de esas, ¿listo? Sino es para efectos académicos, ¿vale? Entonces, chicos, la buena fe juega, entonces, en consecuencia, un papel muy importante en la conformación del contrato, en la conformación del factor definitorio del contrato, que es la reciprocidad. Diana. Profe, algo muy curioso me pasó esta semana. Dime. Esta semana en la oficina que me llegó un cliente que hacía 2 años, bueno, a solucionar un problema, ¿sí? Hacía 2 años él había hecho un contrato con una empresa, ¿sí? Habían pues acordado un contrato de permuta por un predio en Cali y un predio en el Peñón Melgar, ¿sí? Da la casualidad que ellos firmaron promesa de compra-venta y en el acuerdo que hicieron, como uno de los predios que se iba a entregar tenía un fideicomiso, pues hasta, bueno, hacer un proceso interno que ellos tenían que hacer y todo, pues colocaron que para la entrega del segundo predio, el de Melgar, en 2 años se iba a hacer la entrega de ese predio y asimismo pues las escrituras. Entonces pues las personas, pues normal, así pasó el tiempo. Oh sorpresa, que cuando ya llegó el tiempo para la entrega del predio del Peñón de Melgar en las escrituras, pues ese predio aparecía vendido a Sí. otra persona, ¿sí? Entonces, el que fue a la oficina fue al que le habían vendido el predio. Pues los que inicialmente hicieron la permuta, pues lo demandaron una resolución de contrato y o nulidad de contrato. Bueno, estaban como en ese tema, ¿ya? Y reversar todas las cosas y pues una indemnización por los perjuicios y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El que compró dijo, bueno, a mí me vendieron, yo nunca supe que existía ese contrato de permuta con el otro señor y pues ahora me están demandando a mí, ¿sí? Y yo obré y mi actuación fue en buena fe, ¿sí?
Sí. Entonces, pues él nunca supo que ellos habían tenido un contrato interno con otra persona, privado, un contrato privado con otra persona, y pues ahora están en el problema porque el que compró, pues él actuó en buena fe, ¿sí? Y pues ahora tienen que demostrar que el que le vendió cometió pues ahí algún delito, digamos que no se sabe si lo hizo en mala fe, pero pues usted sabe, profe, que para demostrar la mala fe tiene que haber muchas cosas de por medio y eso no es como tan fácil. Bueno, y están en ese tema, ¿no? Entonces, se fueron por conciliación y pues el que compró dice, no, pues yo no voy a entregar mi predio porque pues él está en España, primero que todo. Y si pues yo ya lo vendí, o sea, yo lo compré y se lo vendí a otra persona, porque en 2 años pasaron muchas cosas. Entonces ahora están con la persona inicial, con el que hizo la transferencia del dominio inicial, que había firmado la permuta con la otra parte, y están en eso. Entonces me puse a pensar eso, o sea, el tema de la buena fe también, digamos que hay veces como que es como subjetivo, porque pues imagínese ahora, uno espera que la persona vaya a cumplir lo que acordaron, ¿sí? En el contrato de la permuta, pero pues no lo hicieron así. Entonces, bueno, ahora eso es un juego que vamos a entrar a ver cómo resulta. Bueno, pues ahí yo no, o sea, primero hay varias cosas, ¿sí? La situación que ustedes están resolviendo, que ustedes estén en este caso, incluso puede tener una respuesta a la luz del derecho romano, porque hay unos, es que justamente toda esta semana yo he estado leyendo acerca de equilibrio del contrato, ¿sí? Porque estoy escribiendo un artículo sobre eso, equilibrio del contrato. Y el tema es el siguiente. Hay un texto romano que hace referencia a esa reciprocidad obligacional, ¿sí? Donde incluso hay donde hay ese problema donde se vende el mismo bien a varias personas y se tiene que preferir a una de ellas. ¿Listo? Eso por un lado. Ahora, la otra persona, que es que es la compradora, sí, en fin, la otra persona no tenía por qué saber y legítimamente está amparada, ¿sí? Está amparada en el hecho de que, venga hombre, o sea, yo no soy parte de ese contrato, ¿sí? Y ese es uno de los efectos, ese es uno de los efectos que derivan de todos los contratos, ¿sí? Y es que el hecho de que los contratos sean una ley entre las partes significa al mismo tiempo que única y exclusivamente benefician y o perjudican a las partes de ese contrato, no afectan a terceros, ¿sí? No afectan a terceros. Por eso ese tercero no está en ese deber de llegar y soportar las consecuencias derivadas de ese contrato, ¿sí? Es un tercero de buena fe en ese sentido. No tenía ese conocimiento de esa situación, ¿vale? Ahora bien, ¿qué tiene que causar? Que se han causado perjuicios, digamos, sí, hay que pagarlos, hay que demostrarlos, ¿sí? Pero entonces en este caso el tema de la mala fe no es tanto, o sea, digamos, se puede mostrar, pero recordemos lo que se había dicho en la clase pasada. La mala fe en Colombia no, claro, se tiene que probar, pero la mala fe en Colombia y a la luz del derecho romano es equiparable al dolo, ¿sí? Al dolo y o a la culpa grave, ¿sí? En el sentido que la persona tenía conocimiento o que no teniendo ese conocimiento, se suponía que la persona tenía que comportarse en unos determinados parámetros, ¿sí? ¿Listo? O sea, sabía que tenía que comportarse de manera correcta y no lo hizo, ¿sí? Bien porque la persona efectivamente nunca tenía la voluntad de comportarse de esa manera o porque fue tan torpe en su comportamiento que pues justamente por ese torpe comportamiento es que se desprende la consecuencia de, venga, o sea, estoy causando por esa situación una afectación al interés económico, al interés patrimonial de mi contraparte o de incluso de un tercero, como es este caso. ¿Sí? ¿Se puede mostrar? Sí se puede mostrar. ¿Listo? Pero entonces el tema es, bueno, hay que mirar, o sea, sería bueno que mirar cómo termina ese conflicto, ¿sí? Y pues justamente ese tema de la buena fe muestra que
incluso la persona estaba sujeta a unos parámetros a unos parámetros de comportamiento. En este caso, pues, es el buen padre de familia del artículo 63 del Código Civil, ¿sí? Que se tiene que comportar con diligencia, con cuidado, con esas ganas de no causar daño a la contraparte. ¿Listo? ¿No? 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 ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Diana se fue por allá. Andrés Felipe, ¿no? No sé. Bueno, vamos a seguir entonces la clase. Vamos a seguir entonces la clase. Resulta, pues, acontece que la buena fe tiene unas dos funciones. Tiene dos funciones importantísimas. Y esas dos funciones importantísimas son la buena fe desde una perspectiva integradora y la buena fe una perspectiva interpretativa. ¿Listo? Y nosotros en Colombia, digamos, así ustedes no lo, o sea, ustedes quizá no lo ven, porque uno no está metido en el mundo jurídico y hasta ahorita ustedes se están metiendo, ¿sí? Pero en comparación con otras latitudes, en el caso colombiano, nosotros somos unos eh, grandes beneficiados del desarrollo del Código de Andrés Bello, ¿sí? Que contiene una descripción de la buena fe exacta a la que se tenía concebida en el derecho romano. Si ustedes miran, aquí a mirar el código Civil, ¿sí? Lo tengo aquí a la mano. Si ustedes miran el 1603 del Código Civil, dice el contrato, dice lo siguiente. Madre, me pasé. Dice lo siguiente, señor. Dice, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente, ¿sí? Y por consiguiente, obliga no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella, ¿sí? Ustedes van a decir, profesor, o sea, como que, ¿y en qué nos importa eso? Pues importa muchísimo, señores. Pues importa muchísimo. Por la siguiente razón. Si ustedes se ponen a revisar, si ustedes se ponen a revisar otros ordenamientos jurídicos, hablemoslo directamente del Código Civil francés de Napoleón del 1806, ¿sí? El Code Civil de Napoleón, ¿sí? Cuando se habla acerca de la buena fe, en el 1163, de ese código, si mal no estoy, de ese 1163, ese código, se dice solamente y exclusivamente los contratos deben ejecutarse de buena fe. Punto. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Punto. ¿Listo? Siguiente artículo. Dice, los contratos se ejecutarán conforme a la naturaleza, ¿sí? Y entonces, pero entonces ese artículo, el siguiente artículo, que digamos es como que la segunda parte de nuestro artículo, hacía referencia a una equidad que no era muy preferida por parte de los jueces de ese momento histórico en virtud de ese positivismo que imperaba, donde solamente se hace lo que dice la ley y no se va a apelar a principios ni valores constitucionales, porque esos principios y valores constitucionales o esos valores fundamentales, esos principios generales del derecho, hacían recordar bastante a ese naturalismo que legitimó el antiguo régimen, ¿sí? Que justamente sirvió como escenario para grandes injusticias sociales, ¿sí? Entonces, en ese Código Civil francés, cuando se dice en esa primera parte de ese artículo, primera aislada, que los contratos deben ser ejecutados de buena fe, hace referencia a que las partes, cuando se deben comportar en el contrato, deben observar un parámetro de conducta honorable, recto, diligente, como si fuera el del buen hombre de familia o del buen hombre de negocios, del bonus vir, ¿sí? Pero significa al mismo tiempo que las partes únicas y exclusivamente estaban sujetas a lo que taxativamente se dice en el contrato, nada más. Ojo con eso.
Sí, claro, yo tengo que ser una persona recta, diligente, ¿sí? Pero solamente yo me obligo a lo que dice el contrato, punto, nada más. ¿Listo? La gran diferencia con el tema del Código Civil colombiano, que es el mismo Código Civil de Andrés Bello, el venezolano que, pues creó ese proyecto de ley que fue aplicado en Colombia, sí, que fue aplicado en Chile, que fue aplicado, si mal no estoy, en la República Dominicana. Espera un momentico, me está queriendo dar gripa, pero bueno. Ese código hace referencia o muestra justamente que listo, sí, claro, las partes deben obrar de buena fe, ejecutar el contrato de buena fe, ¿sí? Es decir, las partes sí deben comportarse bajo un cauce o bajo un parámetro de conducta. Pero además, ahí está el factor diferencial, y es cuando uno gramaticalmente entiende el valor, ¿sí? De ese y por consiguiente. Porque para la doctrina civilista sobre la materia, ese y por consiguiente significa que todo aquello, o sea, que el contrato o eso que sigue después, la naturaleza del contrato, lo que dice la ley y en materia comercial, lo que dice la costumbre, lo que dice la equidad natural, etcétera, ¿sí? Forman parte del contrato. Así las partes no hayan dicho nada. Es decir, volvemos a ese concepto de derecho, al concepto del derecho romano, a la buena fe desde el derecho romano, porque no es solamente el hecho de que yo me limite a lo que diga el contrato, sino que también yo debo tener en consideración lo que dice la costumbre, lo que dice la equidad, ¿sí? Lo que es la naturaleza de la obligación misma. Y esos tres criterios alcanzan a tener el mismo valor obligatorio como lo tiene el documento firmado por las partes. Ojo, esa es la gran importancia. Así yo, Lucas Grande Jiménez, o sea, no tenga la estipulación de una estipulación que forme parte del uso mercantil, ¿sí? En todo caso, por la misma ubicación del contrato en ese tráfico mercantil, yo tengo que aplicar esos criterios y ya, nada más. Se los voy a explicar con un caso que se da desde el derecho romano y punto. Y yo ahorita miramos otros casos de la vida real donde se aplica la misma regla, ¿sí? Un comerciante va a comerciar su vino y lo lleva desde el puerto de Alejandría, lo lleva al puerto de Puteoli, allá en Italia, un destino a que pues fuese llevado en determinadas épocas para Roma, para las grandes fiestas que ya se formaban en Roma. ¿Listo? El trayecto del vino de Alejandría a Puteoli, digamos que sean de 2 meses. 2 meses. Y el vino debían llegar en unas óptimas condiciones, ¿sí? Es decir, no podía llegar agriado, ¿sí? Porque nada peor que tomarse un vino fermentado agriado porque, o sea, no hay nada rico. Se pierden los sabores del vino. ¿Listo? Resulta que pasan los 2 meses y resulta que pues llega el tema llega el cargamento de vino allá a Puteoli, pero y en los 2 meses, pero resulta que acontece que ese cargamento llegó fermentado, ¿sí? Y uno llega y dice, no, pero es que ¿cómo así? Es que yo me obligué, sí, yo me obligué como tal a recibir como tal, me comprometí a recibir unos litros o unas vasijas, unas jarras, yo no sé cómo se llama, unas ánforas de vino en condiciones de, ¿sí? Que no estuviese fermentado, etcétera, etcétera, etcétera. Y con fundamento en ello, o sea, pues es que yo contraté eso, ¿sí? El otro le responde, no, pues sencillamente, o sea,
Yo se le entregué como tal las dos cosechas, pero o sea, en 2 meses yo se le entregué, o sea, se transportó de un lado a otro el vino y ya, ¿sí? Y yo me entiendo exonerado de cualquier responsabilidad por el hecho de justamente yo haberle transportado a usted el vino de tal época a tal época, ¿sí? En los 2 meses, del punto A al punto B, ya, yo ya cumplí, ya no me joda más, ¿sí? Es lo que le dice el otro, el comerciante que transportó los vinos, ¿sí? Y yo por lo mismo y tanto, yo no me obligo, ¿sí? Sino única y exclusivamente al acuerdo que los dos nos propusimos, ¿listo? Es decir, yo le llevo del punto A al punto B en tanto tiempo y ya, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es lo que dice qué es lo que dice la buena fe? ¿Qué es lo que dice la buena fe? En esos trayectos se supone que el vino debe tener unas conservaciones, que el vino debe ser recolectado entre época y época, entre determinados momentos para que pueda tenerse esa condición de que aún en los 2 meses se pueda consumir, ¿sí? Se pueda transportar y que se pueda consumir sin ningún inconveniente. Y si el comerciante que transportó esos vinos del punto A al punto B no observó como tal esos parámetros mínimos que marca la costumbre mercantil o que marcan los usos de los vinicultores e incluso los usos de los transportadores, sencillamente no hay nada que hacer. Esa persona tiene que responder. ¿Listo? Y esa es la concepción romana del derecho de la buena fe. Cosa que cuando llega el Código Civil francés o sea, se desnaturaliza, porque solamente por buena fe se entiende el parámetro de conducta. Y la integración del contrato no se daba en virtud de la buena fe, sino solamente las partes se obligaban a lo expresamente previsto. Pero cuando vemos el Código Civil colombiano, volvemos a esa tradición romana, donde si yo, Lucas Grande Jiménez, me comprometo con ustedes, no es solamente a lo que está previsto expresamente, sino que también yo debo cumplir con todo aquello que no está escrito en el contrato, pero que sí forma parte del contrato. ¿Y qué forma parte del contrato? La naturaleza del contrato, la ley, la costumbre, la equidad. ¿Listo? Es como que, por ejemplo, Diana esté acordando, Diana esté acordando eh, eh, realizar un corretaje para la venta de un determinado bien, ¿sí? Y resulta que pues en el contrato nunca se estipuló como tal cuál era el porcentaje que se tiene que pagar para en esos casos por la gestión de ser la corredora para ese contrato. ¿Sí? Entonces, el que vende, el que se beneficia de los servicios que presta Diana, ¿sí? Sencillamente es una persona que dice, no, yo le pago solamente 5 millones de pesos y ya, chao pescado. Pero ¿por qué solamente 5 millones? Si es que son 5 millones, esos 5 millones de pesos no corresponden al porcentaje que comercialmente se maneja para estos casos en concreto. ¿Sí o no, Diana? Sí, señor, así pasa. ¿Cuánto es el porcentaje en este momento, comercialmente hablando? 3% urbano y 5% rural. Bueno, ¿ve? Si es por demás una costumbre mercantil que para esa clase de contratos se manejan esas proporciones, entonces yo ¿por qué tengo que recibir 5 millones apenas? Señor, usted es lo que tiene que pagarme eso. Ah, no, señora, es que eso no lo previmos, no lo vislumbramos, ¿sí? Y pues como nosotros no lo vislumbramos, antes agradezca que le reconozco 5 millones de pesos. Y entonces, ¿qué dice Diana? Pues ni miércoles, a mí me respetan, ¿sí? Y sacó la cabeza y decía, a mí me respetan. Así Francisco Piñacue, ¿sí? No, profe, y sí pasa. Hay muchas veces que las personas cuando uno empieza a hacer la promoción del inmueble, no firman el contrato de corretaje, o sea, el permiso para promocionar y todo, ¿sí? Pero entonces ahora todo lo manejamos por WhatsApp.
y yo le gané una comisión a un cliente. La comisión eran 6 por 3, 18, eran 18 millones de pesos. Y era de 600, el valor del predio era de 600 millones de pesos. Y el señor, el hijo del propietario, porque el propietario tenía 78 años, pero pues una persona totalmente apta, conocedora y todo, pero pues Sí. el hijo dijo, no, ¿cómo le va a pagar toda esa plata? No sé qué. Entonces hicieron el contrato y todo, y por los WhatsApp y todo, yo lo llevé a centro de conciliación y le tocó pagarnos la comisión. Ah, Se no. obligó porque el Código de Comercio lo obliga solamente con la presentación del cliente sin necesidad de hacer ningún servicio adicional, ya están obligados a pagarnos la comisión. Exactamente. Y mire que en esos casos, mire que en esos casos la buena fe juega un papel muy importante. Porque es que uno habitualmente está limitado, no, es que yo solamente me vinculo con una persona en caso concreto si yo firmo el contrato, y si no firmo el contrato, pero resulta, pasa, acontece que las partes empiezan a comportarse de determinada manera que sí dan a entender que hay contrato. ¿Sí? Es porque efectivamente hay contrato, ¿sí? Y si así las partes no hayan hecho una estipulación como tal, ¿sí? De bueno, cuánto es la regulación, de cuánto es el canon que en este caso se aplica, allí la buena fe juega el papel integrador, que es el que les estoy queriendo explicar a ustedes con todos esos ejemplos, en el sentido de que no solamente la buena fe es la que adjudica las responsabilidades a las partes en el marco de ese contrato que está ejecutando, sino que también la buena fe, cuando las partes callan, es la que entra a suplir absolutamente todos esos vacíos a punta de costumbre, naturaleza del contrato, de la equidad, de la costumbre comercial, y de esa manera el contrato se integra, toma cuerpo y vincula a las partes. O sea, si no fuera por la buena fe, chicos, y eso es en serio, si no fuera por la buena fe, Diana no estaría hablando de 18 millones de pesos, sino otra historia hubiese sido. ¿Listo? Sí, profe, eso pasa. Y digamos que nosotros, me acuerdo tanto que el día de la conciliación, el conciliador era por todo eso, que por temas de buena fe, pues que no hay necesidad, y además que el contrato se hizo verbal, que no hay necesidad de estipular un contrato eh, escrito para que sea efectivo. Claro. O sea, el documento escrito hoy por hoy, chicos, ustedes lo deben ver, es como una formalidad de protección. Ojo, anótense esa palabra, es una formalidad de protección hoy por hoy, porque la ley en ninguna parte dice que para un contrato consensual, o sea, que el contrato se origina a partir de la existencia de un documento escrito. No, salvo en los casos de los contratos solemnes. Pero como la regla general en Colombia es que los contratos son consensuales, señores, sencillamente, o sea, se pueden, o sea, el simple acuerdo, la simple ejecución de las prestaciones da lugar a que sí hay efectivamente ese contrato. ¿Listo? Solamente que, pues, o sea, para evitarnos estos quilombos, para evitarnos estos dolores de cabeza, pues, ¿qué hacemos? ¿Mm? Uy, sí, profe, porque eso sí es un dolor de cabeza. O sea, es una Es cosa terrible. muy, muy tediosa, es una cosa que también lo estresa, o sea, que lo agota uno, agota, digamos, en esa época nos agotó a 3 personas, o sea, agotador, agotador. Por eso. Entonces mire que esas cosas desgastan, desmotivan, ¿sí? Y uno ya, pues de entrada, ustedes ya deberían estar entendiendo que pues uno debe tomarse esas precauciones. Pero ojo, porque esas precauciones no dan lugar como tal a que sin esa formalidad no hay contrato. No, o sea, la regla general es que cuando hay un contrato consensual, ¿sí? Basta con el acuerdo, ¿sí? Y en esos casos donde no hay acuerdo escrito, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, porque es frecuente. No es que nosotros no firmamos como tal o sea, no es que firmamos como tal un acuerdo porque fue de palabra, ¿sí? Y yo sencillamente, yo no estoy, o sea, yo no tengo en consideración
O sea, yo no fijo un canon de arrendamiento, pero es que este man a mí no me paga. Y cometimos el grave error de no fijar el canon de arrendamiento. ¿Qué hacemos en ese caso? Ah, bueno, la buena fe a mí, ¿qué es lo que me está diciendo? Sencillamente vamos a la ley. Y la ley me dice, bueno, ¿cómo es que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en ese caso en concreto? Y si estamos en materia de vivienda urbana, la ley me dice que el canon de arrendamiento no puede sobrepasar el 1%, creo que del avalúo catastral del bien inmueble, y sin que sobrepase el tema de la inflación para el año, para el año anterior. Entonces, con fundamento en eso, es que uno puede decir, ah, bueno, es que el bien, es que este es el canon de arrendamiento que usted a mí me tiene que pagar. ¿Sí? Y esos ejercicios de integración se dan es en virtud de la buena fe. Porque la buena fe no es solamente, vuelvo y reitero, y aquí recapitulo, ¿sí? La buena fe no es solamente el hecho de que yo me tenga que comportar con corrección, ¿sí? No es que solamente yo tenga que comportarme con honestidad. Claro, uno tiene que hacerlo, es que de hecho eso es un presupuesto social o debería ser un presupuesto social, porque hoy por hoy pareciera ser que es un presupuesto social comportarse como un gañán, ¿sí? De que llego al poder incluso y entonces cuando empiezo, entonces, o sea, presupuesto, o sea, que cojo el helicóptero y de un momento a otro, y de malas, ¿sí? Y mal el resto. En fin, engaña a las demás personas y sigo, porque estoy haciendo tanto aquello que le criticaba al otro, pero estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? La falta de coherencia, la falta de honestidad, ¿sí? Todas esas cosas que uno ve en el día a día. Pareciera que ese fuera el presupuesto, pero no. Uno debe aspirar a que si uno va a celebrar un contrato, obviamente uno tiene que comportarse con corrección, señores, ¿sí? Incluso en el marco de una relación de noviazgo. Y ahí es cuando tiene ese verdadero valor la canción esa de amor a la antigüita, ¿sí? A la antigüita bonita, a la antigüita. ¿Mm? Pero es que la buena fe también a mí me exige. O también la buena fe implica que, listo, yo me puedo estar vinculando en el marco de este contrato, pero si hay algo en ese contrato que no está previsto y hay algún inconveniente, señores, yo me obligo también a lo que pertenece a ese contrato por la ley, por la naturaleza del contrato, por la equidad, por la costumbre. ¿Listo, señores? ¿Dudas? Sí, señor. Sí, ¿Claridad? ¿Todo muy claro? Como el agua del río Bogotá. profe, ¿qué es la naturaleza del contrato? O sea, el contrato en sí mismo, ¿cierto? No. La naturaleza del contrato es un concepto que se debe analizar según la operación económica, que se regula por el contrato. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está mirando, vamos a mirar una operación internacional de compraventa de mercaderías. ¿Sí? Y estamos nosotros, por ejemplo, comprando un alimento que acá en Colombia lo vamos a distribuir. ¿Sí? La naturaleza del contrato se explica según la operación misma. Y en ese sentido, para el caso en concreto, añadámosle entonces que se trata de una mercancía que llega de China aquí a Colombia, ¿sí? Pero resulta que en China la mercancía estaba bien y pasó el tiempo X y resulta que cuando llega aquí a Colombia, específicamente al punto final, que digamos que es en Bogotá, la mercancía que se compró y que se trajo, que se importó, no está en condiciones de funcionabilidad o de consumo, etcétera, 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 etcétera. Si yo, Lucas Grande Jiménez, me comprometo ¿sí? En el marco de la economía, en el marco de esa estructuración del contrato, yo tendría que decir, listo, o sea, o sea, yo que soy el exportador, no solamente me obligo por el hecho de que, listo, yo le transporte de un lugar a otro esa compra-venta, sino que también ese bien esté en condiciones de funcionabilidad o que esté en condiciones de consumo.
que es lo que se denomina como la obligación de conformidad, ¿sí? La obligación de conformidad. O que, por ejemplo, nosotros estamos hablando, señores, o sea, estamos hablando de otro caso, pero digamos que por el mismo causa, y es un caso muy común, muy común, y es en cuanto al consumo de carne, ¿sí? ¿Por qué en el exterior no se compra carne colombiana? Porque resulta que para los estándares, casi que para los estándares internacionales, la carne colombiana no cumple con esos parámetros de exportación, justamente porque tiene unos altos niveles de boldenona, ¿sí? De boldenona, que es una sustancia que hace que el músculo del ganado aumente más rápido, ¿sí? En menor tiempo, ¿sí? Y pues se puedan sacrificar. Pero cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, esa situación de consumo de carne colombiana a nivel de deportes, produce en el deportista unas condiciones de dopaje inesperado. Por eso es que a muchos colombianos que participan en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, los sancionan porque consumen carne colombiana. Tienen boldenona. ¿Cómo se metió la boldenona? No, yo no me la inyecté, pero sí comí carne colombiana. Entonces, ¿a qué voy con esa situación? Si yo, Lucas Grande Jiménez, me comprometo con usted a exportar carne, la carne no puede tener boldenona. Y si va a tener boldenona, no puede tener unos niveles que sobrepasen de tanta situación o de tantos índices. ¿Listo? Que voy a mandar esa carne para Alemania. Y cuando llega ya a Alemania, no pasa el filtro fitosanitario de la autoridad sanitaria de allá Alemania. ¿Quién responde en este caso? ¿O cómo es el tema de la buena fe? Si no, pues que yo sí, o sea, la carne se puede comer. Sí, se puede comer, pero es que no cumplen como tal con esos parámetros internacionales. Ah, pero eso nosotros no lo pactamos. No, señores, los usos comerciales internacionales sí dicen eso. Sí lo dicen. Y por lo mismo tanto usted me tiene que responder. ¿Listo, Andrés? Sí, señor. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. ¿Listo? La buena fe tiene ese factor importantísimo. O sea, allí está la belleza de la buena fe, ¿sí? En que no solamente me dice usted tiene que ser un buen ciudadano, sino que, señores, o sea, no sean tan cretinos alegando la literalidad del contrato, cuando hay otras circunstancias que ustedes saben que pertenecen al contrato, pero se escudan en la literalidad del contrato para evadir la responsabilidad de sus malos comportamientos, de sus malos procederes, ¿sí? A eso manda la buena fe, señores. Y la buena fe integrativa, que es la otra función de la buena fe, hace referencia a los vacíos del contrato, ¿Listo? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay alguna laguna, un término que no resulta siendo muy claro? ¿Sí? Entonces, en esos casos, la buena fe se materializa a través de los criterios de interpretación de los contratos, que ustedes acá lo pueden encontrar en el Código Civil a partir del artículo 1618 al 1624. Y ojo, yo no digo que sea, que sea la única manifestación. Pueden haber muchas otras, y las hay, ¿sí? Pero la más importante es la aplicación de los criterios de interpretación de los contratos, de 1618 al 1624. ¿Listo? Para aquí. Patricia. Profe, perdón, una acotación pequeñita. ¿Es buena fe integradora e integrativa? No. Buena fe integradora y buena fe interpretativa. Interpretativa. Vale, gracias. ¿Listo? O interpretadora.
Y hace referencia a, bueno, o sea, ¿qué pasa cuando en el contrato tenemos alguna duda? ¿Sí? ¿A dónde tenemos que acudir? ¿A qué fuentes tenemos que acudir? Bueno, primero, a la intención de las partes, si no vamos a la intención de las partes, a las expresiones que forman parte como tal de la generalidad de esa clase de contratos, ¿sí? Tenemos que consultar el conjunto del contrato, a ver si se extrae alguna situación que nos permita resolver esa laguna, ¿sí? Y en caso de duda, ojo señores, la interpretación del contrato siempre se hace a favor del deudor de la obligación, ¿sí? A favor del deudor de la obligación, salvo que se llegue a demostrar que ese vacío del contrato se debe a que hubo un contratante que fue el que predispuso el texto. Y en ese caso, el que predispuso el texto, contra esa persona se le entiende en contra todo el contrato, que es la interpretación en contra del proferente o interpretatio contra proferentem. Que son todas esas reglas que yo les estoy explicando son las que están previstas en el 1618 al 1624. Profe, qué pena, ¿cómo sería un ejemplo ahí para ese caso de que siempre se hace en favor del deudor? Bueno, más que esa sería la interpretatio pro debitoris. ¿Listo? La interpretatio pro debitoris. Y la interpretación a favor del deudor sea cuando, después de yo haber agotado absolutamente todos los mecanismos para poder llegar y entender cómo se debe entender este punto, pues persiste como tal la situación. Entonces, digamos que para este caso, ante una ambigüedad, por ejemplo, en cuanto a la definición de garantía, ¿sí? Y los términos para el ejercicio de la garantía, pues yo voy a tener en consideración lo que se diga. Si no hay ley, eventualmente en ese caso, yo voy a tener que la garantía se entiende de tal manera y la interpretación sea en beneficio del deudor, justamente para que él pueda ejercer la garantía. ¿Listo? Que es una cosa totalmente diferente en caso tal de, bueno, supongo, tú y Andrés Felipe. Resulta que Andrés Felipe es el acreedor, es el empresario fuerte, ¿sí? Y tú eres la consumidora, Patricia. Andrés, de suerte, él tiene que estipular, ¿sí? Sus condiciones contractuales uniformes. Pero resulta que en esas condiciones contractuales uniformes, él deja vacíos o deja ambigüedades que son las que, o sea, a ti te perjudican, ¿sí? Más allá del hecho de que Patricia pueda decir, no, venga, es que yo necesito que, o sea, es que el contrato no se puede entender una cosa a la otra, ¿sí? O sea, es el hecho de que, ¿quién propició como tal ese vacío? ¿Quién propició como tal esa ambigüedad? ¿Sí? Es una situación que pues nace como tal del acuerdo de ambas partes, sí o no. Porque si es fruto de ambas partes, pues en ese caso se interpreta a favor del deudor. Pero si resulta que esas condiciones contractuales uniformes son hechas por Andrés y resulta que son, además de ser hechas por Andrés, son consecuentes, son ambiguas y que esa ambigüedad es intencional por demás, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Todo el clausulado se le entiende, o por lo menos esa estipulación se le entiende en contra de Andrés, porque ya hay una situación como que de mala fe. Y se estipula y se le entiende al contrario de todo lo que él estipula. ¿Listo? ¿Listo, Patricia? Sí, profe. ¿Segurolas? Bueno, no. A ver, es que tengo en la mente una situación y no sé si aplica en este caso. Pues pónmela, Digamos, o sea, seamos honestos. Si ustedes tienen dudas, a pesar de la aclaración, díganme. Si ustedes tienen casos que hacen relación a lo que estamos hablando, hablemoslo porque es que así es como construimos esta materia, ¿sí?
Mira que yo todo lo que estoy tratando de explicarles, si bien tiene un componente teórico, histórico, una cosa es la otra, pues es que es la misma realidad de todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué más que ustedes, si tienen casos, si tienen situaciones en concreto, ustedes la traigan aquí como tal? ¿Listo? Dime, Patricia. Bueno, profe, hay una situación con un señor que fue y habló con otro señor ahí en Río Negro y le dijo, venga, es que yo estoy buscando un lote, una casa para poder vivir. Resulta que el señor le dijo, yo le tengo una casa para que usted pueda vivir, queda en tal parte, no sé qué, y tiene una cierta extensión de lote, ¿sí? Entonces ellos hicieron el contrato y pues en ninguna parte del contrato habla de esa extensión del lote que tiene la casa, ¿sí? Resulta que el señor cogió y pues cultivó esa extensión de lote con ciertos productos que obviamente pues al sacarlos al mercado eh, tiene la remuneración él, ¿sí? Porque pues ya es un señor solo pensionado pues él se dedicó fue a eso, a sembrar allá en esa porción de tierra. Un día X el señor que le arrendó esa parte, esa casa, llegó y dijo, no, es que yo ya vendí eso, entonces necesito que me desaloje la casa, porque pues yo ya vendí a otras personas. Resulta que a él van y le buscan la policía y todo, y lo desalojan de la casa, pero en ningún momento se hizo como ese estudio de todo lo que el señor había sembrado, y pues ellos se basan en que en el contrato nunca quedó de que pues a él le permitían ese cultivo de productos ahí. Pero entonces yo voy como que a eso de que, pero si al señor le arrendaron esa casa con semejante lote, pues el señor cogió y cultivó, pero nunca hubo eh, como, como algo escrito que dijera, hey, no le permito el cultivo, o después de que fue y lo visitó, decirle, oye, Ok. sí, nunca hubo eso. Entonces yo digo, ahí aplicaría eso, profe, porque eso no quedó en el contrato, pero pues el señor hizo frutos y mejores de ese lote en cuanto al cultivo y a todos esos productos que salen y que obviamente los otros son los que están echando o recogiendo esa cosecha que el Señor sembró, ¿sí? Por así decirlo. Pues mira, ahí en la... Profe, tengo una pregunta, Mira, perdón, para ahí mientras que le respondes a lo de Patricia, ¿eso no es mejoras en bien ajeno? ujú, sí, Él sí. hizo actos de señor y dueño. Se supone que le No, arrendaron. No, no, mejoras sobre Bueno, bien sí. ajeno, es Ah, diferente. sí, tiene- no. Ojo, bueno. La pregunta es, ¿ese arrendamiento para qué fue? ¿Cuál fue la finalidad de ese arrendamiento? Ese bien, esa finca, ¿para qué fue arrendada? Pues inicialmente el señor cuando vio pues el lote de extensión y todo, pues lo habló con el señor y le dijo que si él podía llegar y sembrar, pero fue algo que quedó verbal, más no quedó en el escrito, en ese contrato que hicieron, ¿sí? Y es un contrato que está autenticado. Y ahí se habla de todo el bien, entonces, eh, pues yo no sé, pues no sé hasta qué punto el señor está mal en cuanto a haber cultivado, pero pues siempre fueron y de por sí el pago que el señor hacía por ese arriendo lo hacía ahí en el bien, o sea, siempre iba el dueño del bien a recibir ese dinero y él se daba cuenta de lo que estaba pasando y nunca dijo no ni nada, Pues ¿sí? mira, que ahí en ese caso yo más, o sea, más allá de una buena fe interpretativa, yo hablaría de una buena fe integrativa porque en ese caso son los comportamientos de las partes, o bueno, no, interpretativa, ¿sí? Es una, o sea, se puede ver, porque primero, o sea, hay un acuerdo de las partes, solamente que ese acuerdo de las partes no quedó condensado en el acuerdo escrito, ¿listo? Pero igual, con fundamento en ese acuerdo verbal, las partes empezaron a comportarse de determinada manera y pues, ¿qué es lo que ordenaría la buena fe en el sentido del hombre recto, diligente y todo eso? O sea, si usted no consintió como tal esas mejoras, si usted no consintió como tal esos arrendamientos, sencillamente dice, papito, haga el favor y recójame todas esas cosas. Pero si pasaron todos esos tiempos, todo este periodo de tiempo,
y resulta que ese señor siempre lo permitió, siempre lo permitió, siempre lo permitió. Entonces la pregunta mía es, bueno, ¿por qué ahora no le van a reconocer si es que él lo consintió? O sea, si es que él nunca ejercitó como tal actos para decirle, venga, ya deje de sembrar ahí, o no siembre, o recójame ahí, ¿sí? Más allá de que pues está respaldado por la existencia de un acuerdo verbal, que eso sí, pues no quedó como tal en el documento escrito. A mí me parece que ese es un caso que a la luz de la buena fe indicaría que esas mejoras tendrían que reconocerse, ¿sí? Pero sobre la base de que hay que probar, obviamente, cuál fue el acuerdo escrito, porque con fundamento en ese acuerdo escrito es que se deriva toda esa obligación de reparar esas mejoras. ¿Listo? Sí, porque él no le hace mejoras al bien inmueble, o sea, él no pelea por mejoras del bien inmueble porque igual a la casa él no le hizo absolutamente nada, sino que obviamente con toda esa extensión de terreno, el señor cultivó y cultivó y cultivó y sembró Pero esos cultivos son aguacates. mejoras. Pero los cultivos son Esos cultivos mejoras. son mejoras. Los cultivos son mejoras. Ah, ok. ¿Ves? A eso es que yo me refiero. O sea, los cultivos son mejoras. ¿Listo? Diana había escrito algo, pero yo le dije, profesor, profe, ¿por qué si lo arrendaron para vivienda, ahí pierde el arrendatario? ¿Cómo así, Diana? ¿Diana? Qué pena, profe, que se me quedó bloqueado el audio. Es que a mí me pasó algo así con un cliente. El señor arrendó para vivienda, y el señor llegó y cultivó, pues realizó cultivos de tránsito, ¿no? Como café y plátano y bueno. Y ahí en ese caso, el uso, pues digamos en el contrato de arrendamiento decía que el uso que se le va a dar es para vivienda. ¿Mm? Aunque él sembró, aunque él hizo todo pues lo que él mejoras, cercó, puso unos galpones, ¿sí? No hizo construcciones ni nada, ¿sí? Y quedó estipulado en el contrato, hay una cláusula, creo que era la séptima, la que decía que cualquier mejora que se haga por parte del arrendatario no entra a costas por parte del arrendador. Eh, Entonces, basándose en eso, ahí perdió el arrendatario, no hubo nada que hacer. bueno, claro, en este caso en concreto, pero es que hay que mirar, o sea, yo lo que estoy diciendo, y digamos, listo, bien por esa situación, pero la buena fe también, o sea, la buena fe tiene que mirarse en el caso en concreto. ¿Sí? Mire que en el caso, y siempre sobre la parte, tomando como punto de partida el criterio de diferenciación. ¿Listo? ¿Qué diferencia un caso respecto al otro? Que al principio hubo un acuerdo donde dice, listo, usted puede cultivar lo que quiera. Sí, usted puede arrendar, usted puede vivir ahí y si usted quiere cultivar, pues cultiva ahí. ¿Listo? Solamente que eso no quedó contractualizado como tal en ese documento escrito. No quedó allí condensado. Pero aún así, el señor quieta, pública y pacíficamente pues, se comportó una cosa, la otra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y listo. Él tendría que responder. Ahora, en el caso tuyo, está diciendo, no, es que la cláusula expresamente lo prohíbe. Claro, de entrada, pues él perdería, pero aún así, también sobre el mismo criterio de la buena fe, yo pudiese decir, esa cláusula es abusiva. Y para el caso en concreto, porque es que, claro, el hecho de que yo, Lucas Grande Jiménez, o sea, y eso es algo que yo se lo aprendí muy claritico a la profesora Marta Lucía Neme Villarreal, y es que la buena fe no se puede anular a sí misma. La buena fe no, y de hecho a mí me lo dijo, a mí me lo dijo, la buena fe no se puede anular por sí misma. De suerte que si se anula a sí misma, entraría una situación de injusticia, porque la razón de ser de la buena fe es traer justicia al contrato, ¿sí? O sea, yo entiendo la situación donde la persona básicamente está diciendo, listo, en el contrato usted sencillamente no puede permitir, o sea, usted no puede sembrar ahí en ese inmueble, ¿listo? ¿Es válida esa estipulación? Claro, es válida esa estipulación. La pregunta es, listo, ¿qué pasa si pasan 3 años, 4 años, 7 años, se rompe el contrato de arrendamiento y qué pasa con todas esas mejoras? ¿Y qué pasa con el hecho de que yo, Lucas Grande Jiménez, nunca fue reconvenido por el arrendador?
O sea, mi contraparte nunca me dijo, deje sembrar, ¿sí? Ya no haga más esas vainas. ¿Qué pasa si él con su silencio no dijo nada? ¿Qué pasa con esa estipulación? ¿Mm? ¿Qué hacemos en ese caso, Diana? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, es un excelente punto. Es un excelente punto porque pues si ahí no hay una prohibición por parte del arrendador, pues el arrendatario sí puede entrar a que pues le den como una reconvención de lo que él realizó, de su Claro, labor, del mejoramiento que le dio al predio. claro. Profe, es que imagínese que el predio no está directamente ahí en el municipio de Río Negro, sino es en una de las vereditas, o sea, es un predio rural. No pasa Y el nada. señor le hicieron firmar un contrato de predio urbano. Y pues ahí no se habla de esas mejoras, es uno de esos de Minerva, imagínese. Ni Bueno, mire, siquiera fue un contrato no, mire, especial. Patricia. Ojo, la forma del contrato no es lo que me permite a mí, ¿sí? No es lo que o sea, no es lo que a mí me limita, ¿sí? El nomen juris del contrato no es lo que determina que el contrato es de eso, ¿sí? No es, o sea, el título del formato Minerva, contrato de arrendamiento de vivienda urbana, no es lo que me permite a mí llegar y decir, eso es un contrato de vivienda urbana, cuando realmente eso se trata de un contrato de vivienda, es un contrato rural, ¿sí? Es un contrato rural. Y más allá, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, un contrato a parcería o un contrato de ambería, que son contratos agrarios por demás, ¿sí? O sea, eso es algo importante. El que así nosotros le llamemos, por ejemplo, que es un contrato, vamos, la más clara de todas las manifestaciones, el hecho de que un contrato se denomine contrato de prestación de servicios, pero si hay subordinación, hay un trabajo personal y hay un salario, eso no es ningún contrato de prestación de servicios, eso es un contrato laboral. Es la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal. ¿Sí? ¿Listo, Patricia? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, señores, vamos a dejar hasta acá porque ya son las 8 y yo quisiera seguir hablando y hablando y hablando y hablando con ustedes de la vida real para que ustedes se dieran cuenta que la buena fe tiene un alcance importantísimo en lo que nosotros somos, en cada uno de nuestros comportamientos. Y miren ustedes cómo es que en este escenario, a partir de vivencias de ustedes mismos, ¿sí? Se han dado cuenta que la buena fe juega ese papel importante para darnos soluciones, para darnos, y que nos pone a pensar, venga, ¿qué pasa en estos casos? ¿Cuál es el criterio de justicia para el caso en concreto? ¿Listo, señores? ¿Listo? Sí, señor. Listo. Si tenemos dudas, entonces ustedes me dicen, y entonces vamos a cerrar la sesión porque ya hay alguien que entró por acá, creo que el profesor de la siguiente materia. Entonces, vamos a dejar el parcial para la próxima semana. Eso para la próxima semana, vamos a dejarlo para entre semana. Va a ser cuestionario Moodle, van a ser 5 preguntas. Voy a tratar de tirarlo fácil, ¿sí? Para que no se asusten. Y espero que ustedes, con esas reflexiones que hemos hecho, pues ustedes puedan responder todo lo que allí se les pregunta. ¿Listo? Vale, profe. Señores, un gustazo, como siempre, estar con ustedes en esta cátedra. Y pues nada, les deseo lo mejor. ¿Vale? Gracias, profe. Feliz Vale, noche. profe, muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias, profe. Gracias, Muchísimas profe. Que gracias. tenga Feliz una noche. excelente noche. Chao a todos.